8 de la mañana con 29 minutos. Déjeme tocar uno de los temas también que ayer capturó la atención de la prensa mexicana. El Departamento del Tesoro y luego la Unidad de Inteligencia Financiera designaron a más de 50 personas. Se trata de 55 personas y empresas del cártel Jalisco Nueva Generación como parte de la estructura financiera de este cártel multinacional. Y parte de esta información lo que nos revela es el nuevo organigrama del cártel Jalisco Nueva Generación. Y para hablar del tema le doy la bienvenida a David Saucedo, usted lo sabe, experto en seguridad. David, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Sebastián? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. ¿Qué tal? El nuevo organigrama o el organigrama actualizado, ya se sabía más o menos quién era el líder, ya lo había informado agencias de Estados Unidos, el Pelón, uno de los hijastros de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pero sí se están detectando estructuras, capos, hay estructuras de lavado, ¿no? ¿Qué pudiste ver en este reporte? Pues sí, algunas precisiones. En México, el Pelón es más conocido como el 03. Juan Carlos Valencia, el hijastro del Mencho. En ciertos círculos del bajo mundo criminal en Estados Unidos se tiene este mote. Seguramente por eso el Departamento del Tesoro le da este sobrenombre, pero en México es más conocido como el 03. En segundo término, tiene un desfase este organigrama que presenta el Departamento del Tesoro. Todavía ponen como segundo, como uno de los brazos operadores del cártel Jalisco, a Audias Flores, alias El Jardinero, cuando hace unas semanas, poco después del intento de captura que terminó con la muerte del Mencho, el jardinero fue capturado en un operativo de fuerzas de élite, si no me recuerdo, del ejército mexicano. Él, en efecto, el jardinero Audias Flores, era el brazo derecho del jardinero ya en la recta final de su vida, y se pensó que quizá habría una guerra sucesoria entre Juan Carlos Valencia y el jardinero por el control del cártel Jalisco. Se dio un relevo dinástico, una sucesión por derecho de sangre, en lugar de un relevo por mérito, por capacidad, por competencia. Incluso también existe la sospecha de que el propio Juan Carlos Valencia, actual líder del cártel Jalisco, habría proporcionado los datos que permitían la captura del jardinero y de esta manera evitar una futura decisión al interior del cártel Jalisco. Después de la muerte del Mencho, algunos liderazgos que estaban adheridos a este grupo criminal manifestaron su deseo de escindirse, pero la amenaza externa de un embate combinado del gobierno de México y de los Estados Unidos los mantuvo unidos en una especie de matrimonio a la fuerza. Tampoco veo en el organigrama a Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, que es considerado por las autoridades mexicanas como uno de los principales lugartenientes del cártel Jalisco Nueva Generación, y está al frente tanto del grupo de élite del cártel Jalisco, que se ha destacado por ataques sanguinarios, como de la jefatura de plazas de varias entidades del país. Sin embargo, es una herramienta importante. El Departamento del Tesoro también da cuenta de varias empresas de distintos giros, desde empresas tequileras hasta empresas inmobiliarias, que reciben recursos de procedencia ilícita y que forman parte del esquema económico empresarial de lavado de dinero y de reutilización de capitales para negocios legales. Yo creo que una de las cosas que se confirma con lo que se anunció ayer es que, bueno, la forma en la que se está dando el combate al crimen, vimos primero el comunicado del Departamento del Tesoro y luego la respuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya en algo muy coordinado. ¿Te merece algún comentario esto? Es algo que ya se está quedando de manera muy fija, digamos, ¿no? Primero Estados Unidos y luego México. Sí, por supuesto. De hecho, la salida de Pablo Gómez se debe también a petición de los Estados Unidos. Pablo Gómez no había dado seguimiento a las investigaciones que le había solicitado el gobierno norteamericano, la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Pidieron la cabeza de Pablo Gómez y también pidieron una reestructuración de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal, para que tuviera oficinas y funciones espejo con las propias áreas de análisis financiero de los Estados Unidos. Esto en virtud de que el Departamento del Tesoro norteamericano avanzaba en investigaciones, congelación, identificación de activos, congelación de cuentas, pero la Unidad de Inteligencia Financiera no hacía lo propio. Entonces lo que hicieron fue proponer, más bien obligar al gobierno de México para que creara una institución espejo.
similar a la que existe en Estados Unidos para que hubiera una conexión inmediata y lo que emitiera el Departamento del Tesoro se convirtiera en una directriz que rápidamente fuera procesada internamente por el gobierno de México. Eso es lo que se ha estado trabajando. Me parece que está funcionando el esquema. Quizá la presidenta Claudia Sheinbaum no lo haya mencionado con todas sus letras, pero se trata en efecto de una cesión de soberanía. La 4T normalmente se envuelve la bandera para decir que están en defensa de las decisiones soberanas de México. Este no es el caso. Y qué bueno que así sea. Lo cierto es que los países tienen que ceder parte de soberanía para poder enfrentar desafíos comunes. Este es uno de ellos. ¿Qué tal este diagnóstico que hace sobre la unidad de inteligencia financiera? Que parte de lo que se ha dicho en la prensa es que ya está más cerca del ámbito de la seguridad que del ámbito financiero, más cerca de Omar García Harfuch que el político que estaba antes, que era precisamente una persona más política que del área de seguridad. Ya se pasó a ese ámbito, ¿no? Coincido plenamente con tu apreciación. El gobierno norteamericano está atacando 4 vertientes de los grupos de macrocriminalidad en México. En el pasado se centraban únicamente en la detención de narcotraficantes de alto perfil y en el desmantelamiento de estructuras criminales. Pero ahora ya también están atacando el brazo económico financiero de los cárteles. Quizá la primera que se aplicó de alto impacto mediático fue la intervención en Vector, esta casa de bolsa, empresa de Alfonso Romo, un ex alto consejero del expresidente Andrés Manuel López Obrador. También están vistiendo el anillo político de protección de los cárteles. En eso consiste esencialmente la orden de captura con fines de extradición de Rolando Chamoya. Y también están atacando la base social de apoyo de los grupos del narcotráfico, con acciones tan variadas como lo es una sentencia en firme en contra de los grupos musicales que se dedican a la composición de los así llamados narcocorridos. La última que yo recuerdo en ese sentido fue una sentencia en Estados Unidos en contra de Gerardo Ortiz, que fue acusado por el blanqueo de capitales. Entonces, si lo vemos de manera global, los norteamericanos están atacando las estructuras criminales, las estructuras económico-empresariales y las estructuras anillos de protección política y la base social de apoyo de los cárteles. Esto no se había hecho en el pasado. Uh-huh. Entonces, es un nuevo esquema que se está intentando, no se había hecho en el pasado. El esquema de combate, por ejemplo, el Chapo Guzmán no incluía estas vertientes y ahora ya tiene cuando menos estos cuatro ejes de trabajo. El que más está conflictuando al gobierno de Claudia Sheinbaum es, por supuesto, la detención de los alcaldes, legisladores y gobernadores que han colaborado con las estructuras del narcotráfico. La llamada narcopolítica. David, no quiero despedirte sin pedirte un comentario sobre lo que ha sido esta semana. Lo comentaba ayer Carmen y lo hemos venido siguiendo en el portal en aristeguinoticias.com. Es una semana realmente complicada. Vimos una serie de ejecutados, 10 ejecutados en Zacatecas. Vimos el asesinato de un periodista en Oaxaca. El caso de una joven que murió en circunstancias que deben investigarse en Tamaulipas. Vimos también que se metieron a matar a un alcalde en Morelos, en plena presidencia municipal. En este fenómeno criminal que tiene diferentes expresiones, seguimos escuchando en el discurso que hay una baja en el número de ejecuciones, en el número de asesinatos, pero en los ejemplos de crímenes de alto impacto, seguimos teniendo estas postales terribles, realmente terroríficas en diferentes partes del país. Dime, ¿qué comentario te merece esto? Así es, lamentablemente terminó la tregua mundialista durante la realización de la Copa Mundial de Fútbol. Hubo una especie de acuerdo entre los grupos criminales para incrementar la actividad delictiva con el objeto de obtener ganancias, dedicarse a la venta de drogas de alta gama, la extorsión, el turismo sexual. Hicieron un despliegue y para esto me parece que acordaron con algunos niveles de gobierno reducir los impactos. Terminada la Copa Mundial de Fútbol, nuevamente vuelve la pesadilla, es decir, la dinámica interna de cada grupo criminal. Al interior del cártel de Sinaloa tenemos esta guerra intestina entre las dos facciones de los Chapitos y los Mayos. Juan Carlos Valencia, el 03, al interior del cártel Jalisco, está nuevamente lanzando a sus tropas para expandirse y obtener territorios. Lo mismo hacen los hermanos Hurtado La Escuadra con la familia michoacana, y en algunas entidades del país en donde ya comienzan los procesos electorales. Los grupos del narcotráfico tratarán de conseguir por las urnas lo que no obtuvieron por las armas.
pero esto implica necesariamente que haya ataques en contra de autoridades electas y candidatos que sean adversos, enemigos de sus proyectos criminales. Entonces, para cerrar, o sea, lo que prevés es que esto irá a la alza en realidad. Lamentablemente así será en cada proceso electoral. Vemos un incremento de la penetración, la participación de los grupos del narcotráfico, financiando candidatos, amenazando candidatos y en casos extremos incluso incurriendo en el asesinato político, algo que ya había sido erradicado de nuestra vida democrática desde los tiempos del pasado autoritario perista. Uf, David, nos dejas con este diagnóstico terrible. Bueno, te agradezco que nos hayas concedido esta entrevista para hablar de estos temas. David Saucedo, consultor y especialista en temas de seguridad. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y gracias, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo a David Saucedo, gracias. Bueno, terrible diagnóstico el que nos deja. Ya nos había hablado hace una semana sobre esta tregua mundialista, tanto entre cárteles y autoridades, lo dice él de manera muy directa, y ahora se acabó el mundial, y lo que él ve, lo que él aprecia es este regreso del fenómeno criminal con estos ejemplos realmente terribles que hemos podido darle seguimiento esta semana. Y lo peor de todo es que lo que prevé es que va a aumentar en las siguientes semanas, en los siguientes meses, sobre todo por este proceso electoral que se avecina. Lo que no ganaron por las balas lo van a intentar por las urnas, parte de lo que nos dijo David Saucedo.